Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema que dice así. Un tubo Venturi, como se muestra en la figura, desarrolla una baja presión en la garganta que puede aspirar fluido hacia arriba desde un depósito. Usando la ecuación de Bernoulli sin pérdidas, derivar una expresión para la velocidad V1, que es suficiente para aspirar fluido del depósito a la garganta. Ahí tenemos la figura que la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el área de hidrodinámica y vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli para resolver este ejercicio. Verá que nace el principio de conservación de la energía, que involucra 3 tipos de presiones y la vamos a analizar sin pérdidas. Número 2, también vamos a utilizar la ecuación de continuidad, que nace el principio de conservación de la masa, que involucra pues que el caudal es constante para 2 puntos que tomemos ahí, en este caso pues de una tubería de sección variable. Número 3, también vamos a hacer uso de la ecuación fundamental de la hidrostática, ya que involucra presiones absolutas. También depende de dónde vamos a utilizar esa expresión, también en la atmosférica, y también lleva esa expresión la presión manométrica entre 2 puntos que después vamos a identificar. Número 4, pues como vamos a trabajar con tubos de sección transversal circular, vamos a tener que hacer uso del área para secciones circulares. Como nos da este ejercicio diámetros, vamos a tener que utilizar la siguiente expresión, que el área de la sección circular, que es transversal en este ejercicio, pues que es circular, va a ser igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Es lo que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Retomemos ahí la figura, que es un tubo de Venturi. Ya en el punto 1, que lo vamos a identificar, que está en la garganta, el fluido lleva una cierta velocidad hacia la derecha. Esa garganta pues tiene diámetro 1 y que más adelante pues la sección se hace más ancha, de diámetro 2, y el agua va a tener una velocidad en esa dirección, que va a ser velocidad en el punto 2. Además pues ese punto está abierto a la atmósfera, que ya después vamos a identificar esto para poder hacer algunos cambios ahí en las presiones. Ese tubo de Venturi pues también está conectado por medio de un tubo de altura h a un depósito que también contiene agua, que está abierto a la atmósfera, y me pide el ejercicio que encontremos cuál es la presión para la velocidad en la garganta para poder estar aspirando por este tubo agua de ese depósito. Entonces empecemos. Vamos a utilizar un nivel de referencia que pase justamente en el centro de ese tubo de Venturi, que pase por la garganta y pues por la zona más ancha, diámetro 1 y diámetro 2. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli sin pérdidas para esos 2 puntos. Punto 1 que está en la garganta y el punto 2 que está en la zona más ancha. Punto 1, diámetro 1, velocidad 1, y el punto 2, diámetro 2 y velocidad 2. También en el punto 1 pues va a haber una presión 1 y en el punto 2 pues una presión 2, que como está abierto a la atmósfera pues después vamos a hacer ese cambio. Aplicando pues la ecuación de Bernoulli para esos puntos, nos quedaría así. En el punto 1 pues la presión 1 más un medio de la densidad de esa sustancia, que es agua, la que está circulando, por la velocidad 1 al cuadrado, más la presión manométrica en el punto 1, que es sobre el agua, gravedad por la altura 1, va a ser igual a la presión en el punto 2, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, más la presión manométrica en el punto 2, sobre el agua, gravedad por la altura 2. Podemos ver que tanto la altura 1 con la altura 2 está justamente en mi marco de referencia, es decir que van a tener altura 0, lo cual podemos eliminar de los dos términos la presión manométrica para el punto 1 y el punto 2. También podemos ver que en el punto 2 está abierto a la atmósfera y la presión 2 es igual a la presión atmosférica, quedándonos así. La presión en el punto 1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 en el punto 1 al cuadrado,
va a ser igual a la presión del punto 2, que es la presión atmosférica, más un medio de la densidad del agua por la velocidad del punto 2 al cuadrado. El siguiente paso pues es agrupar términos comunes. Nos quedaría así: un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, porque al otro lado de la igualdad estaba positivo, pasa a negativo. Va a ser igual a la presión en el punto 2, que es presión atmosférica, porque está abierto a la atmósfera, menos la presión en el punto 1 estaba positiva, pasa a negativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa expresión que tenemos ahí en el lado izquierdo pues involucra las dos velocidades, tanto en la garganta de diámetro 1 como pues en la zona más ancha de diámetro 2. Pero tenemos las dos velocidades, en el punto 1 y en el punto 2. Entonces yo necesito pues la velocidad en el punto 1. Entonces vamos a utilizar la ecuación de continuidad para poder representar la velocidad en el punto 2 en términos de la 1. Nos quedaría así: área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad en el punto 2. Como el área pues de la sección transversal es circular, pues vamos a utilizar que el área pues igual a pi cuartos en el punto 1 pues diámetro 1 al cuadrado por la velocidad en el punto 1, va a ser igual al área en el punto 2 pi cuartos por el diámetro en el punto 2 al cuadrado. Todo eso multiplicado por la velocidad en el punto 2. Podemos ver que el término pi cuartos lo podemos eliminar de los dos términos. Nos quedaría así: diámetro 1 al cuadrado por la velocidad en el punto 1 es igual a diámetro 2 al cuadrado por la velocidad en el punto 2. Despejando la velocidad 2 nos quedaría así: este término está multiplicando, pasa a dividir, nos quedaría diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. Aquí podemos aplicar una propiedad de los exponentes y nos quedaría así: que la razón de los dos diámetros, 1 entre el 2 al cuadrado por la velocidad en el punto 1, eso es igual a la velocidad en el punto 2. Y eso es lo que vamos a sustituir en este término para que nos quede todo en función de la velocidad en el punto 1. Hagámoslo. Nos quedaría así: un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad del agua por, en vez de la velocidad 2 al cuadrado, pues aquí tenemos este término. La razón de los diámetros, 1 entre el 2 al cuadrado, por la velocidad 1, todo eso pues elevado al cuadrado. Va a ser igual a la diferencia de presiones. Desarrollemos ese cuadrado. Nos quedaría así: todo este término pues igual, menos este término igual también, solo elevemos al cuadrado. Las razones de 1 entre 2, que son los diámetros, al cuadrado, pues al cuadrado se hace a la cuarta potencia. Por velocidad 1 al cuadrado, pues nos quedaría así. Todo eso va a ser igual a la diferencia de presiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? A sacar factor común en el lado izquierdo. El factor común es todo este término: un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado. Y factor común a este, que es el mismo medio de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado. Nos quedaría así: un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado, factor de 1 nos da este término, menos todo este término por la razón de los diámetros 1 entre 2 a la cuarta, pues nos da el segundo término. Y ahí hemos sacado factor común. Va a ser igual pues a la diferencia de presiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el lado derecho pues hay una diferencia de presiones. Para cambiar esa diferencia de presiones vamos a tener que utilizar la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿En dónde la vamos a aplicar? La vamos a aplicar justamente a un punto donde está mi nivel de referencia del depósito, que es agua, que está abierto a la atmósfera. Como el nivel del agua está abierto a la atmósfera en este punto, nos trasladamos dentro de esa tubería que conecta el tubo de Venturi. Que vamos a ir pues de ese punto hacia arriba al punto 1, que es el punto donde está pues nuestra incógnita, que es la velocidad 1. Nos quedaría así:
aplicando la ecuación fundamental de la aerostática, de la presión atmosférica que estamos aquí hasta la presión en el punto 1, nos quedaría así. Presión atmosférica va a ser igual a la presión en el punto 1. Como vamos en forma ascendente, va a ser más la presión manométrica entre esos dos puntos, el punto 1 y el punto por donde está abierto a la atmósfera, que sería la densidad del agua, gravedad, por esa altura h que tenemos aquí. Entonces, como aquí está la presión en el punto 1 y está positiva, la vamos a pasar al otro lado para que nos quede negativa. De la igualdad para que nos quede negativa, nos quedaría así. Presión atmosférica menos presión en el punto 1 va a ser igual a la presión manométrica pues, entre la garganta y el depósito que está abierto a la atmósfera. Entonces, en vez de la diferencia de presiones que tenemos aquí, vamos a hacer igual, la vamos a sustituir por la densidad del agua, gravedad por la altura, quedándonos así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en esas dos expresiones, en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues es común la densidad del agua, la podemos eliminar, quedándonos así. Un medio de la velocidad en el punto 1 al cuadrado era factor de 1 menos la razón de los diámetros 1 entre el 2 a la cuarta potencia. Todo eso va a ser igual a la gravedad por la altura. Despejando la velocidad en el punto 1. El 2 que está acá pues está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y todo este término que tenemos aquí está multiplicando la velocidad 1 al cuadrado. Va a pasar a dividir, quedándonos así. Que la velocidad en el punto 1 al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura sobre 1 menos la razón de los diámetros 1 entre el 2 a la cuarta. ¿Qué nos queda ahora? Pues sacar raíz cuadrada para terminar este ejercicio, quedándonos así. Al sacar raíz cuadrada nos quedaría que la velocidad en el punto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura sobre pues 1 menos la razón de los diámetros 1 entre el 2 a la cuarta potencia. Entonces con esto resolvemos este problema que nos pedía pues que encontráramos una expresión para la velocidad que va a tener pues ese tubo de Venturi específicamente en la garganta para estar aspirando agua pues de ese depósito pues, que contiene también el mismo fluido. Entonces con esto terminamos el ejercicio y espero pues que se haya comprendido y también que sea de utilidad. Saludes.